a tratar de estar compartiéndoles alguna laboratorio o alguna dinámica, algún trabajo ahí del contenido de la primera unidad, porque no quiero que se olviden ustedes de esto, porque en cualquier momento pues puede ser que se dé el examen, ¿verdad? Y entonces ahorita hoy iniciamos nueva unidad. No quiero que se les vaya a olvidar lo que ya vimos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ahí más tarde le vamos a pedir a la licenciada que les comparta un laboratorio ahí de definición de categorías y algún otro laboratorio ahí que voy a tratar de hacer para que ustedes sigan resolviéndolos con el contenido programático de la primera unidad, con el propósito, repito, de que no olviden todo lo que aprendimos y vimos para cuando ya les corresponda su primer examen parcial. Ahí estamos, chicos, con esa información. No sé quién levantaba la mano por ahí. Hola, Ligda, buenos días, jóvenes. Hola, mi estimada licenciada, ¿cómo está? Muy bien, Ligda. Muy bien, gracias a Dios, sí. Gracias a Yo Dios. vi que fue María la que levantó la mano y... Ahí está María. Sí. Cuénteme, María, ¿qué dice su corazón? Perdón, Ligda, se me activó. Bye, no te da pena. Bueno, chicos y chicas, entonces ahí vamos a estar tratando de que ustedes no olviden lo que ya vimos, ¿saben? Para que cuando digan, es el examen, ustedes no estén desfasados por ahí. ¿Alguna información, licenciada Glenda, perdón? No, Ligda, yo no tengo ninguna información. Vale. Ok, chicos y chicas, entonces entramos ya a lo que nos ocupa, ¿verdad? Ese desarrollo de la segunda unidad. Solo vamos a, no sé, ahí la licenciada me va a confirmar si tenemos el documento ya de la segunda unidad en Classroom para que los patojos lo tengan ahí a la mano, que es ese documento, Desarrollo de la Estructura Agraria del licenciado Edgar Reyes Escalante. No, Ligda, ahorita se los voy a subir. No los tienen, de la segunda unidad no tienen nada. Ah, vale. Si me hiciera el favor, licenciada, aunque también está en el blog del área común. Entonces, si ustedes ahí tienen por dónde, chicos y chicas, ¿oye? Entonces, vamos a ver que este es el documento, jóvenes, que vamos a utilizar para esta segunda unidad, ¿verdad? Notas para el curso Problemas Socioeconómicos de Guatemala, Desarrollo de la Estructura Agraria en Guatemala. Por ahí hay un librito, fíjense ustedes, que es un librito viejito que se ha utilizado siempre, bueno, se utilizó por mucho tiempo, de la estructura agraria en Guatemala, también del licenciado Edgar Reyes Escalante, pero este está un poquito actualizado, ¿verdad? Es difícil porque lamentablemente, chicos y chicas, la situación, las estructuras, la historia en Guatemala no cambian, ¿verdad? Entonces, quizá yo les decía a los chicos pudieran haber cambios cuantitativos, pero cualitativos no son significativos porque no inciden en el cambio y particularmente que beneficia a la mayor parte de la población y que les permitan tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pueden haber cambios y actualizaciones más que todo cuantitativas, pero cualitativas muy pocas, ¿verdad? Porque las estructuras persisten. Nosotros quiero comentarles que trabajamos esto que es la estructura agraria en Guatemala porque en realidad es importante, es un tema importante. De esa estructura agraria en Guatemala devienen la mayor parte de problemas y conflictos que se hacen realidad en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque recordemos que la mayor parte de la población económicamente activa vive en el área rural, se desarrolla, se desenvuelve en el área rural o sobrevive en el área rural, ¿verdad? Entonces, allá encontramos nosotros la mayor parte de población económicamente activa. Siempre he pensado, ¿verdad?, que los mejores proyectos, estrategias, las políticas deben de ir encaminadas a esa área rural y en beneficio de la población rural para poder alcanzar el desarrollo de nuestra Guatemala. Lamentablemente no es así, es un sector, es un área olvidada, ¿verdad? Y allá debería de ir todo ello tendente a alcanzar el desarrollo, porque está la mayor parte de población, porque Guatemala es una población, entre comillas, eminentemente agrícola,
porque ahí estamos nosotros sacando el producto y el provecho de ese sector primario que en la mayoría de los casos se desarrolla en esa área rural, ¿verdad? Entonces, todo debería de ser en pro de la consecución de ese desarrollo en el área rural. Entonces, esto, estructura agraria en Guatemala. Cuando hablamos de la estructura agraria, jóvenes, pues vamos a encontrar algunas definiciones. Pero hay una de las definiciones que es de don Celso Furtado y dice que es el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que esa población rural trabaja y el producto del trabajo sobre esa tierra, ¿sí? Entonces ahí deviene que el elemento fundamental dentro de esto que es la estructura agraria en Guatemala es la tierra, porque alrededor de la tierra se dan todas esas relaciones sociales, ¿verdad? En el área rural. Entonces ese es el elemento fundamental. Claro, la tierra es el planeta Tierra, ¿verdad? Pero en sí el elemento fundamental es el suelo, el recurso edáfico, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental y alrededor de ese elemento fundamental que es la tierra se dan todas las relaciones sociales de producción en el agro, ¿verdad? Y entonces, jóvenes, de tal manera pues que por eso es que analizamos esta situación, es lo más importante. Repito, porque de ahí deviene la mayor parte de conflictos en nuestra sociedad, de esta estructura agraria que tiene su historia. Ustedes ya no van a estar en pañales acá porque vienen de un curso que es Historia Económica de Centroamérica y entonces ahí ustedes han visto realmente cómo se ha desenvuelto, cómo ha evolucionado la sociedad en esa historia y los pocos cambios que se han generado, cambios que en la mayoría de los casos no benefician a las mayorías, sino que siempre a ese reducido grupo de la sociedad que ostenta el poder económico y el poder político porque tiene el derecho de propiedad sobre grandes extensiones de tierra. Recordemos que Guatemala es un país con un capitalismo incipiente, pero con resabios de feudalismo, ¿verdad? Eso implica las relaciones de servidumbre y otras prácticas todavía serviles y dentro de esa economía campesina, particularmente en el área rural, ¿verdad? Y que va en detrimento del beneficio de las mayorías. Entonces ahí estamos y el por qué, ¿verdad? Estamos tratando sobre esto que es la estructura agraria en Guatemala. Entonces, estructura agraria. ¿A alguien que me haga el favor de leer por acá? La estructura agraria predominante en Guatemala y de los países en desarrollo se distingue por una distribución dividida en la que una pequeña cantidad de personas es poseedora de la mayoría de tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeños propietarios, de arrendatarios, usufructuarios y colonos cultivan el resto de las tierras que a menudo son marginales por las condiciones físico-químicas y biológicas de los suelos. CONAB 2012. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Con esta estructura agraria en Guatemala dominante en Guatemala, ¿verdad? Porque sabemos que ahí estamos nosotros ubicados en este sector primario y en la mayor parte de países todavía en desarrollo, subdesarrollados, atrasados como el nuestro y atrasados en lo que es la producción industrial, ¿verdad? Con una industrialización incipiente en pañales todavía, ¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con esto que es la estructura agraria de los países en desarrollo, que se distingue por esa distribución dividida, en la que una pequeña cantidad un número reducido de familias tiene el poder económico que le da, tiene el poder económico que le da la propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra, pero que a su vez le da ese poder político para que ellos mismos privilegien cualquier política y cualquier regulación que vaya siempre en beneficio de ellos, ¿verdad? Mientras que dice las mayorías tienen muy poco o no tienen nada y a ellos llega la tierra, llega ese suelo únicamente de otras maneras que no precisamente es en propiedad, ¿verdad? Por eso uno de los problemas más graves en el área rural es eso que es la
la tenencia de la tierra, porque tener la tierra no significa tenerla en propiedad. Y entonces pueden darse estas situaciones, que la tengan como arrendatarios, que estén pagando una renta por esa tierra, que puede ser, como estamos todavía con resabios de feudalismo, puede ser una renta que paguen monetariamente, que es difícil porque a veces tienen muy escasos ingresos o no tienen ingresos. Puede ser una renta que paguen con su trabajo, ¿verdad? Que eso es más probable, ¿verdad? O puede ser un trato que se hace con el terrateniente, que es arbitrario a los intereses del campesino, ¿verdad? Pueden ser usufructuarios. Usufructo es una figura legal que significa uso de los frutos, ¿verdad? Y en algunos casos en el área rural, los campesinos se les ha dotado por parte del terrateniente de un pedazo de tierra en donde pueden vivir y en donde pueden trabajarlo, y lo hacen por mucho tiempo, ¿verdad? Pueden hacer uso de la tierra y beneficiarse de sus frutos, pero finalmente la tierra no es de su propiedad, ¿verdad? Y constantemente están con la preocupación de que si los familiares, cuando ya no estén, aquel que se los ha dado en usufructo, se los van a seguir dando, se las van a quitar, ¿verdad? O puede ser en colonato, que ustedes saben que es una figura también que es producto de aquel régimen colonial de tierras, de aquel quinto principio de la política agraria colonial, que es el único principio que no fue escrito y que por lo tanto también dio lugar a muchos abusos y vejámenes contra aquellos que quedaron desposeídos de la tierra, y eso que es el bloqueo agrario a los mestizos, ¿verdad? Esos mestizos que se convirtieron en colonos, refugiándose al interior de las fincas, de las haciendas, y que trabajan la tierra y pagan por ella con su trabajo, que también son en cualquiera de los casos, como arrendatarios, como usufructuarios o como colonos. No es de ellos la tierra. En cualquier momento puede surgir un conflicto, una rebelión, una inconformidad que se convierte en problema, ¿verdad? Entonces, y de ahí vemos nosotros que vienen los buses aquí al casco urbano, al área rural, al área urbana, allá enfrente, los campesinos enfrente del Congreso, enfrente de allá en la Corte, en la Plaza de la Constitución, solicitando tierras porque necesitan, es su modus vivendi, ¿verdad? Y son campesinos y no tienen tierra para trabajar, ¿verdad? Entonces, y esas jóvenes son las mayorías, ¿verdad? Esos son las mayorías. Entonces, hay quienes tienen mucho, hay quienes no tienen nada, y hay quienes tienen muy poquito, y los que tienen muy poquito, de igual manera, terminan acabando con las condiciones productivas del suelo, desgastan, acaban con esas condiciones físico, químicas y orgánicas de los suelos, porque es demasiada carga sobre los suelos. Sabemos que en el área rural están las familias más numerosas. También, si se posee muy poca tierra, no se le va a dar un cuidado a esa tierra, un tratamiento, no se van a rotar los cultivos, no se le va a dejar descansar, y poco a poco va perdiendo sus propiedades productivas de ese suelo, ¿verdad? Estos jóvenes, según CONAP, que es la Comisión de Áreas Protegidas, ¿verdad? Esto es 2012, pero esas estructuras han venido desde atrás y siguen permaneciendo. Son problemas estructurales. Leamos el primer párrafo, por favor. La concentración de la tierra por los grandes propietarios deriva históricamente de distintas formas según la región. En algunos casos registra desde la colonia de la institución de prebendas de la corona española y los conquistadores. Otras provienen de la reforma liberal de 1871 y la apropiación de tierras de la Iglesia Católica. Gracias. Entonces, la concentración de tierra, que de hecho, jóvenes, en Guatemala tenemos una de las tasas o los niveles más altos de concentración de la tierra, segundo lugar a nivel latinoamericano, ¿verdad? Entonces, grandes propietarios, pero son reducidas familias con grandes extensiones de tierra en propiedad,
¿verdad? Esto es histórico, nosotros lo sabemos. Y repito, a partir de aquel régimen colonial de tierras que propició los latifundios, ¿verdad? Y que generó la posibilidad de apropiarse de tierras y de la fuerza de trabajo de nuestra gente en aquel momento histórico, ¿verdad? Entonces, esto registra de la colonia. Y luego jóvenes, a partir de la reforma liberal, ya en una época independiente, en donde el propósito era vincularnos al mercado externo, a ese mercado capitalista, a través de la producción y la exportación de café. Y entonces era propicio, ¿verdad?, acumular grandes extensiones de tierra con el propósito de convertir a Guatemala en una gran finca productora de café, pero además de ello, ¿verdad?, apropiarse de la mayor cantidad de tierras, por ejemplo, la expropiación de tierras a la iglesia, la expulsión de los campesinos, no con el propósito, en este caso, de apropiarse de sus tierras, sino con el propósito de obligarlos a ir a trabajar para ellos, para poder generar esa producción y poder vincularnos al mercado externo. Esto es histórico, entonces, a partir de aquel régimen colonial de tierras en que no han cambiado las estructuras de una manera radical en una época independiente, en una época liberal, en que no cambiaron las estructuras de una manera radical hasta la fecha. ¿Por qué? Leamos el siguiente párrafo, por favor. Más recientemente, la concentración de tierras surge a partir de la modificación de la Ley Transformación Agraria, Decreto Legislativo 1551 y la eliminación de la tutela del Estado. Por otro lado, también surgen por procesos anómalos e ilegales de adueñamiento de tierras deshabitadas, CONAP 2012. Gracias. Este decreto legislativo 1551, que es la Ley de Transformación Agraria, juntamente con su ley antecesora, que es el Estatuto Agrario 559, vienen a derogar aquel decreto 900, Ley de Reforma Agraria. Esa ley de reforma agraria que durante esa época fueron 10 años de la primavera de Guatemala, ¿verdad? De 1944 a 1954, en donde se llevan a cabo reformas, que fue la primera y la única vez que realmente han habido cambios significativos que han favorecido a las mayorías. Y en 1952 nace esa ley de reforma agraria, el decreto 900, que generó una serie de cambios hasta donde se pudo, ¿verdad? Que favorecieron a las mayorías con la dotación de tierras. Lamentablemente esto fue bloqueado con un movimiento contrarrevolucionario en 1954, en donde se instaura nuevamente la gran propiedad rural y todas las prácticas que se venían llevando a cabo para seguir concentrando la tierra y a partir de ello la posibilidad de enriquecerse de unos cuantos, en detrimento de las mayorías. Este decreto legislativo 1551, al contrario de pensar, no de pensar, ¿verdad?, sino que de estipular y regular la dotación de tierras a los campesinos que las necesitan, que por derecho les corresponden, son campesinos, ¿verdad? En lugar de ello, lo que hizo es, a través de sus estrategias desarrollistas y de colonización, empujar a los campesinos a botar cubierta boscosa en las áreas montañosas, y para que fueran a botar árboles, de ahí ubicaran sus viviendas, de ahí pudieran producir, ¿verdad?, lo que necesitaban para el sustento, mientras las grandes extensiones de tierra fértil, agrícolas, con vocación agrícola, eran explotadas por ellos para generar su producción capitalista, vinculándola al mercado externo, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, este decreto legislativo 1551. ¿Verdad? Eliminando la tutela del Estado, sí, la tutela del Estado para las mayorías, pero no para ellos, porque ellos, de hecho, ellos mismos son los que dirigen y estructuran las políticas y las estrategias en favor de ellos mismos, ¿verdad? Y además de esos procesos anómalos e ilegales de adueñamiento de tierras deshabitadas, que yo les digo, lamentablemente eso es uno de los grandes problemas en el área rural, porque no existe certeza jurídica en cuanto a la propiedad
¿verdad? Hay no existen registros catastrales ni inscripciones de propiedades que sean fidedignas, que sean reales en cuanto a los límites de las propiedades, ni para los que tienen mucho, porque para los que tienen mucho han ampliado sus propiedades, ¿verdad? Muchas veces si colindan con tierras del Estado, se han apropiado de tierras del Estado y a veces colindan con tierras que están abandonadas y aparentemente no tienen dueño y se han apropiado de esas tierras. Y los pequeños campesinos que por la misma necesidad han ocupado, invadido o tienen sus pequeñas tierritas, pero tampoco tienen sus títulos de propiedad y no tienen escrituras, y eso les impide, por ejemplo, accesar a un crédito agrícola o accesar a una asistencia técnica porque tienen miedo, no quieren porque lo poco que tienen se los pueden quitar, ¿verdad? Entonces, esto es realidad, ¿verdad? Y nuevamente información del CONAP, esa Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Leamos este primer párrafo, por favor. Los pequeños propietarios de la tierra trabajan por medio de la herencia de tierras por subdivisión, en la que los hijos se reparten la tierra, el abandono de tierras por migración a las zonas más desarrolladas y la migración hacia Estados Unidos, CONAP 2012. Entonces, los pequeños propietarios de la tierra trabajan por herencia, ¿verdad? Por subdivisión. ¿Qué pasa? Los pequeños propietarios de tierras, esas familias que tienen parcelas pequeñas, aún esas parcelas las heredan y las van dividiendo. Hijo, este pedazo es para ti. Este pedazo es para ti, hijo. Este pedazo es para ti, hijo. Y las van dividiendo, haciéndolas cada vez más pequeñas, ¿verdad? Y llega un momento en que ya no tienen más que repartir. Entonces, los que ya no fueron sujetos de poderse beneficiar con un pedazo de tierra, quedan desvinculados del uso de la tierra. ¿Y qué les queda a ellos? Pues ubicarse en alguna, como fuerza de trabajo asalariada en alguna de las unidades capitalistas en el agro. Y a veces ni eso, porque son muy pocas las fuentes de trabajo en el área rural para tanta demanda, ¿verdad? Entonces, porque no hay, realmente allá ha dejado de ser fuente de trabajo para esa población rural, ¿verdad? Esa estructura agraria no tiene la capacidad de absorber la fuerza de trabajo de esa población rural. Entonces, se van quedando desvinculados del uso de la tierra. Y les decía, esas parcelitas cada vez más pequeñas, que es lo que en la actualidad, cuando se habla de la atomización de la tierra, se está hablando de eso, ¿verdad? Ustedes saben que el átomo es la partícula más pequeña y cada vez las tierritas más pequeñas en cuanto se vayan subdividiendo y se vayan dando en herencia, ¿verdad? Entonces, leamos acá abajo, por favor, Guatemala. Guatemala, una sociedad rural y agraria, economía fundamentalmente agrícola, alto grado de concentración de la tierra, la pobreza, una constante en la sociedad guatemalteca derivada tanto de la distribución desigual de la riqueza económica, en particular de la tierra, como del muy limitado acceso a la educación. La inequitativa distribución en una sociedad eminentemente agrícola como la guatemalteca es una de las principales causas de pobreza. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. La tierra, factor histórico fundamental del proceso de formación de la riqueza. Gracias. Entonces, ya sabemos que, bueno, recuérdense ustedes que según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde un tiempo atrás, ¿verdad?, hizo ver las características de las sociedades como las nuestras, que hemos quedado en el atraso, en el subdesarrollo, fundamentalmente dentro de una economía campesina, agrícola, dependiendo de esa producción en el campo, ¿verdad?, con un alto grado de concentración de la tierra, repito, segundo lugar a nivel latinoamericano en concentración de la tierra, ¿verdad? Y por ello la pobreza sigue siendo una constante. Hay una distribución desigual de la riqueza, que en este caso pues es una riqueza que se genera a través del aprovechamiento y de la explotación de ese recurso suelo que no está distribuido porque está
concentrado. La mayor parte de la población no tiene acceso a esas extensiones de tierra necesarias para generar una producción que satisfaga sus necesidades alimentarias, que abastezca nuestro mercado, asegurando nuestra alimentación, una seguridad alimentaria para toda la sociedad, que les asegure ingresos y limitado acceso a la educación. Es evidente que en el área rural se dan las tasas más altas de analfabetismo, las escuelas quedan a largas distancias, por la misma dinámica de la sociedad, los niños no van a la escuela. En los hogares las niñas se quedan trabajando en la casa y no van a la escuela, no, que ayuden a la mamá. Y los varoncitos a veces sí van a la escuela, pero el grado promedio de escolaridad es en 4º grado de primaria. Porque lo importante es que sepan leer, escribir, sumar, restar, medio dividir y medio multiplicar, ¿verdad? Y entonces a trabajar a las labores del campo con el papá, ¿verdad? Deberían de estar en la escuela, pero no están en la escuela. Todo esto es un círculo vicioso que evita alcanzar ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, una inequitativa distribución en una sociedad como la nuestra, que entre comillas es eminentemente agrícola, ¿verdad? Entre comillas, porque ahí quieren que nosotros estemos ubicados, encasillados, desenvolviéndonos, ¿verdad? Y esa pues la principal causa de la pobreza. Entonces, el régimen de la propiedad de la tierra, propiedad privada sobre la tierra, alta concentración de la tierra en el caso nuestro, ¿verdad? Determina ese régimen político. Recordemos nosotros que el que tiene el poder económico tiene el poder político y es el que decide. Y la tierra, dice, es el factor histórico fundamental del proceso de formación de la riqueza. En el caso nuestro, eso es lo que ha sucedido históricamente. Aquellos que tienen la propiedad sobre esos latifundios, históricamente, desde aquel régimen colonial de tierras, lo conservaron durante todo el periodo independiente, el tiempo de la reforma liberal. A la fecha, ¿verdad? Ellos son los culpables de esta segmentación y polarización de la sociedad, porque concentran la tierra y con ello la riqueza en detrimento de las mayorías que tienen poco o no tienen nada, pero tampoco les interesa superar esa situación, ¿verdad? La irracionalidad del capitalismo que les decía, porque si todos estuviéramos bien, ellos podrían estar mejor. Leamos este primer párrafo, por favor. El sector agrícola es uno de los más relevantes en el país y se considera un motor importante del desarrollo nacional, cuyo desempeño se refleja en los aportes que genera el Producto Interno Bruto, PIB, al empleo, a las exportaciones y a la seguridad alimentaria. Gracias. Lo lamentable es que, claro, que su importancia se refleja, ¿verdad?, en esos aportes a través del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y lo que genera al empleo, a las exportaciones y a la seguridad alimentaria. Si hubiese una distribución equitativa, pero lamentablemente existe una distribución asimétrica y no debiese de ser así porque tendría que ser el sector más importante y al que se dedicara mayor inversión, distribución en toda esa infraestructura productiva y física, ¿verdad? Es decir, desarrollar las capacidades productivas de la gente del campo. Eso sería fundamental. Siguiente párrafo, por favor. El sector agropecuario en Guatemala tiene especial importancia por su aporte al PIB y, en términos de empleo, de cada 10 guatemaltecos trabajando, 6 lo hacen en la agricultura o en actividades relacionadas con ella. Y la mayoría de estos guatemaltecos, más del 50%, residen en el área rural. Gracias. Entonces, imagínense ustedes la importancia, ¿verdad? No solo por el aporte al PIB, ¿verdad? Sino que además de ello, dice, de 10 guatemaltecos, 6 guatemaltecos están trabajando en labores agrícolas, ¿verdad? En el campo. Y más del 50% de guatemaltecos residen en el área rural. Por eso digo que todos los
impulsos para desarrollar a Guatemala deben de ir destinados al área rural. Eso es fundamental. Claro, hay que tomar en consideración, me platicaban los chicos allá en el otro salón, qué bonito porque varios son del interior, ¿verdad? Y me decían, pero licenciada, de todo modo no pagan ni el salario mínimo. Sí, no lo pagan, pero se avienen a trabajar de esta manera porque la misma necesidad, ¿verdad? La misma necesidad les impulsa. Y si a eso agregamos que como todavía hay resabios de feudalismo, por ejemplo, el pago en raciones, una parte del salario se paga en raciones, que 2 libras de azúcar, que 1 libra de maíz, que 1 libra de café, ¿verdad? Es una manera también de violentar y de apropiarse y de aprovecharse de ese trabajo de los productores asalariados en el área rural, ¿verdad? Entonces, las demandas de los agricultores se dan en torno a esto, fue el resultado del segundo foro, fue el último, presidencial agrícola en 2015, ¿verdad? Y las demandas se dan en torno a la competitividad. Aquí estamos hablando de los agricultores que participaron en ese foro, que son los agricultores, bueno, aquellos que tienen el poder económico y que generan una producción elevada, un volumen elevado de producción, ya comprometido con el mercado externo, y algunos otros empresarios medios o pequeños empresarios en el área rural, pero no todos tienen esa posibilidad. Ellos participaron en ese foro y la demanda de ellos es en torno a la competitividad. ¿Qué competitividad puede haber si el pez grande se come al chico? ¿Verdad? Entonces es muy difícil. Tímidamente a algunos se les deja vincularse con el mercado externo a través de cooperativas campesinas, algunas organizaciones, algunas ONGs, tímidamente, porque el empresario agrícola a gran escala los deja llegar hasta donde ellos quieren, más allá no, ¿verdad? Les pone un límite. Entonces, otra demanda es la infraestructura, tanto la infraestructura productiva como la infraestructura física. Eso es fundamental. Elevar el potencial productivo de la sociedad, capacitarlo, llevar asistencia técnica, procurar que las vías de acceso, las carreteras estén bien, ¿verdad? Para poder transportar el producto. Y además esta certeza jurídica, que ya les decía, pues es muy difícil en cuanto a las negociaciones, porque los pequeños productores, por ejemplo, son víctimas muchas veces de los intermediarios y además porque no existe certeza jurídica en lo que se refiere a lo que realmente se posee o no en el área rural, ¿verdad? Hay muchas situaciones ahí que irrespetan los derechos de las poblaciones, por ejemplo, los ríos que pasan en las cercanías de determinadas producciones agrícolas y que a veces los mismos empresarios agrícolas en el agro, utilizando el poder económico que tienen, desvían los ríos, les cambian la afluencia natural al río para poder aprovecharse de esas aguas, quitándoles esa posibilidad a los campesinos, que son los dueños de esas aguas, porque son bienes del Estado, son bienes nuestros, ¿verdad? Estructura agraria, definiciones, por favor. Leamos la primera. Materialización de relaciones de apropiación cuyo objetivo es el suelo con la posibilidad de captar una fracción del trabajo social, así como otras relaciones sociales que se constituyen sobre esa base. Gracias. Entonces, en el campo, en el área rural, dentro de esa estructura agraria se materializan esas relaciones. ¿Y por qué dice de apropiación de la tierra? No dice de propiedad, ¿verdad? Dice de apropiación. Porque, repito, pues de muchas maneras se puede accesar a un pedazo de tierra, aunque muchas veces esto no sea legal, ¿verdad? Pero la misma desesperación hace, incluso yo les decía que esos mismos terratenientes, ellos mismos también se apropian de tierra que no les corresponde.
van ampliando sus límites, ¿verdad? Y expandiendo sus producciones y su tierra a tierras que no son de ellos, ¿verdad? Si colindan, por ejemplo, con tierras del Estado, el Estado muchas veces tampoco se olvida también de lo que tiene, ¿verdad? Y no le da uso, no es tierra ociosa. Entonces vienen ellos y tienen esa posibilidad, y como no existe un control, lo hacen, ¿verdad? De esa manera. Entonces, por eso se dice apropiación, ocupación, invasión, ¿verdad? Que son situaciones a las cuales se aviene la gente y tiene que hacerlo en su desesperación. Y todo por captar una fracción, ¿verdad?, de tierra que les permita realizar este trabajo social, ¿verdad? Y relacionarse socialmente, constituyendo la fuerza de trabajo, la producción necesaria para abastecer nuestro mercado, pero también la posibilidad de ocuparse y obtener algún ingreso para sobrevivir y alcanzar, satisfacernos sus necesidades, ¿verdad? Entonces, a partir de la estructura agraria se inicia el análisis de las causas de los principales problemas de desarrollo en Guatemala. Les decía hace un momento, ¿verdad?, que en realidad la mayor parte de problemas que se dan en nuestra sociedad devienen de esa estructura agraria que ha permanecido casi sin ningún cambio a lo largo de la historia. El único cambio significativo, repito, fue cuando se da aquella revolución de 1944 y luego a través de ese decreto 900 se dan algunos cambios, algunas reformas que fueron beneficiosas para las mayorías, pero de lo contrario, luego el movimiento contrarrevolucionario, las estructuras se implementan casi sin ninguna modificación a las que ya existían antes de esa revolución de 1944. Entonces, de ahí que existan tantos problemas derivados de esa estructura agraria y que sean la mayor fuente de conflicto en nuestra sociedad. Por eso decimos, no es problema de ellos, es problema de todos, es problema de nosotros, de todos, ¿verdad? Por favor, leamos esta definición, la siguiente: conjunto, estructura agraria. Conjunto de las relaciones sociales de producción que entablan los habitantes rurales de un país entre sí, por medio de un objeto especial, la tierra. Gracias. Entonces, ese conjunto de relaciones sociales de producción en torno a ese elemento especial que es el objeto de trabajo, que es la tierra, ¿verdad? Repito, para eso se tiene que tener tierra. Y los campesinos que tienen muy poquita, que apenas les alcanza para sobrevivir, o los que no tienen nada, ¿verdad? ¿Será que dejan de ser campesinos? Yo les decía a los chicos que Pablo Rodas Martini, él es un economista, doctorado, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, analista político y económico, y él decía, en Guatemala tenemos que saber y convencernos que todos somos campesinos. ¿Por qué? Porque vivimos de lo que la gente produce en el campo. Nos alimentamos de lo que la gente produce en el campo. Entonces, esas relaciones sociales que se dan alrededor de ese recurso fundamental, que es el suelo, el recurso edáfico, son fundamentales en el campo, ¿verdad? Y entonces ahí, repito, debería de darse una distribución equitativa de ese elemento fundamental, que es la tierra, ¿verdad? Redistribuir lo que entra en concepto del PIB para mejorar la infraestructura física, pero también da la posibilidad de capacitarse, de instruirse, despertar, elevar el potencial productivo de la sociedad campesina, desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas, ¿verdad? Para aportar nuevos sistemas, técnicas, métodos de producción sobre ese suelo, ¿verdad? Leamos la definición que nos da don Celso Furtado, por favor. Conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y producto de este trabajo. Furtado C. 1983-115. Gracias. Esa es la definición que nos da Celso Furtado, este conjunto de estructura agraria, conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que esa población rural trabaja,
si es que tiene tierra, si es que si puede vincularse con la tierra, ¿verdad? Y el producto de ese trabajo sobre la tierra, ¿verdad? Eso es estructura agraria, ¿verdad? Ahora dice, la distribución de la propiedad de la tierra define la distribución de la riqueza. Ya dijimos que hay una alta concentración de la tierra. Eso quiere decir que hay una alta concentración de riqueza, ¿verdad? Pero concentración al fin, ¿verdad? Porque está concentrada en pocas manos. Y dice, esa concentración de la tierra que da esa posibilidad de concentrar la riqueza, creada por el trabajo, dice, con auxilio de la misma tierra. Yo ahí digo qué injusticia, porque la tierra no es la que está auxiliando para que haya esa injusticia, ¿verdad? Esa inequidad, ¿verdad? Es las ideologías, el pensar, el actuar del ser humano, ¿verdad? Que no se da cuenta que los recursos son de todos y son para que todos los aprovechemos, ¿verdad? Pero finalmente se da esa situación de inequidad, de injusticia en cuanto a esto que es la concentración de la tierra que nos impide a las mayorías beneficiarnos, y más que todo en el campo, ¿verdad? Tener un pedazo de tierra en donde vivir y en donde poder producir, ¿verdad? ¿Algún comentario al respecto, chicos y chicas? Cuéntenme. Yo sé que aquí tengo gente que es del campo. Allá en el otro salón me estaban contando algunas experiencias. No soy del campo, Lick, pero qué bonito es vivir en un pueblito y todo, y comer así rico, tortillitas, frijolito y amanecer así bien bonito. Que nos despierte el canto de los gallos, ¿verdad? Aló, Licenciada, buenos días. Yo también soy del campo y la verdad, ver el amanecer, escuchar la lluvia, es lo más bonito que se puede tener. Está fuera del bullicio de la ciudad capital. Hay más acceso a comprar, a obtener plantas comestibles y hay más tranquilidad, pues aquí en la aldea El Cerrito Fraijanes, gracias a Dios no se oye de grupos ni de extorsión por el momento. Gracias. Hay más solidaridad, más familiaridad, más apoyo, todos se apoyan, más cooperación, ¿verdad? En el campo. ¿Alguien más, chicos y chicas? Relacionado con la problemática, porque qué belleza todo lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? El paisaje, despertar con el canto del gallo, lo bonito, lo solidaria de su gente, pero esa problemática que se da. En el otro salón me contaban experiencias, ¿verdad? Referentes a al trato a veces que por parte de los terratenientes para con los campesinos. Un maltrato, la posibilidad de aprovecharse del trabajo de los campesinos a cambio de un pedacito de tierra que les dan, ¿verdad? Los malos tratos que les dan a los campesinos muchas veces. Buenos días, licenciada. Buenos días, nena. Pues yo solo tuve, tal vez, no una experiencia, ¿verdad? Sino tengo ahí un par de anécdotas que a nosotros nos comentaban. Nosotros trabajábamos, en mi trabajo anterior, hacíamos proyectos sociales en el área de allá de Alta Verapaz. Pero la coordinadora, ¿verdad?, que estaba en el área, ahí sí localmente nos hacía llegar las anécdotas de que habían varias fincas y una que quedó bien marcada es como esa diferencia también que hay
entre el pago, porque el compañero también lo mencionaba aquí, los pagos, cuánto le pagan a la gente que trabaja en esa finca, ¿verdad? Porque como bien decía el compañero José, a algunos les pagan 35 quetzales por trabajar todo el día, y ella nos hacía la referencia de que si era hombre le pagaba 35 y si era mujer les pagaban 10 quetzales menos, 25 quetzales. Eso es cierto, porque allá es marcada el machismo, la discriminación. Así es. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buenos días, compañeros. Sí, fíjense, licenciada, que ahí, bueno, viendo el tema que usted estaba mencionando ahí de lo del campo y todo eso, bueno, algunos compañeros ya mencionaron el amanecer, la lluvia, las familias, el tipo de gente y todo eso, ¿verdad? Pero fíjese, licenciada, que lo más complicado, digo yo, tal vez lo difícil que se logra uno ver dentro de este tema, porque yo sí lo viví. Pues tuve la oportunidad de andar ahí con un ingeniero, ¿verdad? Trabajando en una finca ahí lejos de acá de la ciudad capital, ¿verdad? Y realmente la condición de vida en el cual se encuentra de estas personas, ¿verdad? Es bastante difícil, ¿verdad? Creo que la compañera mencionaba ahí algo bien importante. Yo me recuerdo que las personas en esta finca empezaban a trabajar a las 6 de la mañana para las 4 de la tarde o 6 de la tarde en algunas ocasiones. Y me recuerdo que había gente que tenía un salario del día de 20 quetzales, las mujeres en este caso, y los hombres de 35 quetzales. Si en dado caso querían, digamos, le mencionaban a la gente, miren, si gustan pueden trabajar otra su hora extra, se lo estaban pagando como a 1.25, a 2.50 medio, me recuerdo que fue hace como 7 años que estuve viendo ese tema por ahí, pero sí, imagínense, poder vivir con 20 quetzales ganándolo en el día o 35 a la quincena, me recuerdo yo que sacaban un promedio de 360 las mujeres, si no soy mal, 360 quincenal, y los hombres como tipo 420, me recuerdo. Entonces, la condición de vida en el cual pues vive todas estas personas, ¿verdad? Yo muchas veces me preguntaba o sea, los terratenientes o los dueños de esta finca, ¿qué es lo que realmente reportarán o si pasan algún reporte? Porque yo medio me recuerdo que sí manejaban una supuesta planilla, ¿verdad? Y que le pagan X a la gente en este lugar, ¿sí? Pero yo me hacía mención qué es lo que ellos realmente reportan, cómo manejan sus libros de salarios y todo eso, ¿verdad? Porque realmente poder ganar 20 quetzales o 35 quetzales al día, imagínense. Hay muchas arbitrariedades. De hecho, el mismo Estado, porque si nosotros vemos el salario mínimo para las labores agrícolas es menor, ¿verdad? Y no debiese de ser así. En realidad no debiese de ser así, pero es parte de esa injusticia, ¿verdad? Con el sector que nos genera mayor ingreso y con la gente que es la que más trabaja, ¿verdad? Esta gente del campo, ¿verdad? Entonces, miren, esas son las experiencias y es realidad. Yo trabajé en el campo también, yo soy promotora social de desarrollo y tengo mis experiencias por ahí, poco a poco las vamos a ir comentando. Entonces, hablemos de esto que es la realidad nacional. Gracias chicos y chicas ahí por participar. Los principales problemas económicos sociales de Guatemala siguen siendo. ¿Y por qué siguen siendo? Porque de verdad, jóvenes, estas estructuras no han cambiado, siguen siendo las mismas. Solo hubo un salto en el desarrollo, que fue esa revolución de 1944, esos 10 años de 1944 a 1954, en que hubo cambios que por primera vez sí tratan de beneficiar a las mayorías. Sin embargo, de ahí en adelante, a partir de esa contrarrevolución, se volvieron a estructurar y a imponer las mismas estructuras, valga la redundancia. Se da la restauración nuevamente de la gran propiedad rural. Todas las prácticas que venían dando se implementan nuevamente. Entonces, los principales problemas económicos sociales de Guatemala siguen siendo la tenencia de la tierra, que ya decíamos. Tener un pedazo de tierra no significa tenerlo en propiedad y de ahí que devenga en conflictividad, que no es lo mismo ser dueño de un pedazo de tierra en donde vivir y producir, usted sabe cómo vive, usted sabe cómo la produce y está tranquilo pues de que es de su propiedad, que tenerla de otra manera,
que puede generar conflictos, ¿verdad? Que un día no tenga para pagar la renta y que entonces se le pida que desaloje y que ya no siga trabajando esa tierra, o que no se enferme y no pueda pagar con su trabajo por el pedazo de tierra que le otorgó el terrateniente a cambio de su trabajo, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones que lo vayan a desalojar con la antimotines, ¿verdad? Entonces, son situaciones que provocan y generan conflictividad. Además, la orientación de la producción es otro principal problema dentro de esto que es la estructura agraria, uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va orientada la producción? Lamentablemente, jóvenes, nosotros sabemos que la producción nuestra va orientada al mercado externo, a satisfacer las necesidades del mercado externo. Ellos imponen el producto que quieren que nosotros produzcamos, valga la redundancia, imponen calidades, precios, colores, todo. Entonces nosotros producimos para privilegiar los intereses del mercado externo, no para privilegiar nuestros intereses, ¿verdad? Por lo menos no aquellos que se han vinculado con el mercado externo y que tienen la posibilidad de generar una producción, un volumen muy grande de producción y que podrían muy bien redistribuir el ingreso por esa producción en la sociedad, que le está dando la posibilidad de acumular capitales, ¿verdad? Y los pequeños empresarios en el campo, los campesinos muy pobres, apenas producen para su sustento. Los pequeños empresarios producen en un sistema mixto, la mitad para ellos y la mitad para abastecer el mercado interno, a veces con muchas dificultades porque son víctimas de los intermediarios, víctimas de los transportistas. Entonces es difícil esto, que es la orientación de la producción, porque producimos lo que nosotros no consumimos, porque lo demanda el mercado externo. Palma africana, nosotros no la consumimos y tampoco la transformamos. El hule no lo consumimos y tampoco lo transformamos, pero sí lo compramos caro cuando viene ahí, cuando vienen las llantas, ¿verdad? El cardamomo no lo consumimos, pero lo producimos en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, no se privilegian las necesidades de nuestra gente, ni nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? Y la acumulación en el agro. Esa acumulación, ya sabemos que la más alta concentración de la tierra, segundo lugar a nivel latinoamericano, y que da la posibilidad de acumular capitales también a un reducido grupo de la sociedad, no a las mayorías, ¿verdad? Y esto lo que hace es segmentar y polarizar a la población, porque las mayorías no tienen acceso a satisfacer sus necesidades. Entonces, esos problemas, la tenencia de la tierra, la orientación de la producción, la acumulación en el agro, constituyen las variables que afectan la estructura de la economía nacional, ¿verdad? Manteniendo en el área rural dos unidades productivas. Por un lado, la producción capitalista, que no nos beneficia a nosotros, porque es una producción que satisface las necesidades del mercado externo. Y la economía campesina, que a su vez hay un grupo muy numeroso que solo produce para el consumo, y otro grupo que es al que le debemos nosotros el abastecimiento de nuestro mercado, que produce en un sistema mixto para el consumo y para abastecer nuestro mercado, pero que repito, a veces es insuficiente. Yo les decía a los chicos, somos grandes productores de caña de azúcar, somos grandes productores de café. ¿Y por qué compramos el azúcar más cara? ¿Por qué compramos grandes cantidades de maíz? ¿Verdad? Por ejemplo, si producimos grandes cantidades de maíz, pero todo se va al mercado externo, entonces después lo tenemos que importar y lo tenemos que comprar. Igual ocurre con el azúcar. Producimos caña de azúcar, producimos azúcar, pero se va para el mercado externo y después lo tenemos que comprar, ¿verdad? Es parte de esa dinámica. Bueno, latifundio, minifundio, leamos por favor desde el título. Como gran parte de la latifundio, minifundio.
Gran parte de la estructura de producción está concentrada en el uso de la tierra como medio de producción y la mayor parte de la población depende económicamente de la agricultura. Sin embargo, la estructura agraria de Guatemala se caracteriza por el binomio latifundio-minifundio y el alto grado de concentración de la tierra, el segundo más alto en América Latina. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, es el latifundio. ¿Qué es un latifundio, chicos y chicas? Grandes extensiones de tierra, licenciado. ¿Y minifundio? Pequeñas porciones de tierra, si no estoy mal. Ajá. Lo pregunto porque a veces en el examen, cuando es el examen y todo, me doy cuenta de que no, algunos no establecen la diferencia, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto que es el latifundio y el minifundio. Entonces gran parte, miren, estas tierras son latifundios, son planicies, tierras que tienen vocación agrícola. Y esta producción generada acá es para el mercado, va destinada exclusivamente para el mercado externo, ¿verdad? Entonces, pero ahí se produce, son tierras fértiles porque tienen vocación agrícola, porque además de ello ahí produce ese sector moderno de la producción en el agro, que tiene la posibilidad de incorporar algunos avances de la ciencia y la tecnología. Utilizan tractores, sistemas de irrigación de suelos con alguna tecnología, ¿verdad? Mientras que aquellos que producen en sus pequeñas parcelitas, ¿verdad? Los minifundios. Muchas veces esos minifundios tampoco son tierras que tienen vocación agrícola, sino que tienen vocación forestal. Y sin embargo, ahí producen, ¿verdad? Ahí producen. ¿Qué es lo que les decía a los chicos? Claro que nuestro suelo es bendecido, es muy fértil, pese a que a veces se produce en un suelo forestal, se está produciendo agrícolamente y aún así, ¿verdad? Pero al cabo de un tiempo ese suelo se agota, ese suelo se destruye porque su vocación no es agrícola, su vocación es forestal. El 71% de nuestra superficie territorial en Guatemala es de vocación forestal. Nosotros, nuestro suelo es en su mayoría es de vocación forestal, no agrícola, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos, que es una de nuestras mayores riquezas, ¿verdad? Ese suelo tan fértil que tenemos, pero que también es nuestra debilidad, ¿verdad? Según Hinckelhammer, porque en realidad eso nos ha hecho tierra fértil para la extracción de riqueza hacia nuestra sociedad y ubicarnos como una economía desequilibrada, ¿verdad? Y mantenernos en ese desequilibrio. ¿Cuál sería la responsabilidad del gobierno? A ver, leamos, por favor. Responsabilidad del gobierno. Voy a seguir, licenciado. Por favor. Es responsabilidad de los gobiernos de la región encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar. América Latina se ha caracterizado por una gran concentración de la propiedad como una herencia colonial. Gracias. Esto según la FAO, ¿verdad? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿verdad? Entonces es responsabilidad de los gobiernos, ¿verdad? Encontrar formas de asegurar los procesos de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos en nuestra seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque ya no es solo la concentración de la tierra, sino también el permitir que esa inversión extranjera venga y explote las capacidades productivas de nuestro suelo, generando, por ejemplo, esas producciones de hule, de palma africana, que benefician sus bolsillos y que es extracción de valor que se vuelve capital en esas sociedades y que a nosotros nos empobrece cada día más, ¿verdad? Entonces, claro que provoca efectos negativos, inseguridad alimentaria,
sí ofrece y genera empleo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se traslada de algunas regiones del occidente ahora al norte para ir a trabajar en esas fincas productoras de palma africana y de hule. Entonces, pues ahí tienen sus ingresos, ¿verdad? Pero el daño que ocasionan con la utilización y el aprovechamiento que ellos hacen de nuestros recursos, que los deberíamos de aprovechar nosotros, no ellos, ¿verdad? Es para ellos, para nosotros daño y para ellos un mayor beneficio, ¿verdad? ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno para controlar eso como contralor y para exigir que se devuelva a nuestra sociedad aquella riqueza que ellos están extrayendo y lo que les genera tanta riqueza? Entonces, ¿de qué manera nos pagan a nosotros? ¿Verdad? Y entonces América Latina se caracteriza por esa concentración de la propiedad y es una herencia de la colonia, porque repito, las estructuras no han cambiado, han permanecido en el tiempo. Leamos acá, por favor. ¿Alguien más? No se trata de los latifundios del pasado, sino de empresas modernas, volcadas casi enteramente a la exportación o a la producción de biocombustibles con una presencia variable de capital extranjero. Pero en muchos países los principales inversionistas son capitales nacionales. Informe de la FAO 2011. La FAO quiere decir FAO. Y les decía que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la Ganadería, la Agricultura y la Alimentación. Entonces, ¿no se trata de esos latifundios del pasado? Claro, porque es dinámica de la sociedad, ¿verdad? Es desarrollo permanente, irreversible, cambio permanente, irreversible. Ha habido cambios, pero la finalidad sigue siendo la misma, privilegiar los derechos de la clase poderosa, ¿verdad? Que ahora son empresas modernas, volcadas a la exportación, ¿verdad? De la producción, atendiendo a las demandas del mercado externo. Además, producción de biocombustibles, dice, con una presencia de capital extranjero, que era lo que decíamos, esas explotaciones de palma africana, de hule, de cardamomo, con capital extranjero, que es extracción de riqueza, que allá se vuelve capital para ellos y a nosotros nos empobrece, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esta dinámica que lamentablemente va contraria a nuestros intereses. Y aquí está un latifundio, miren, y era lo que les decía, ¿verdad? Miren esa extensa planicie con una producción que va a satisfacer las necesidades y las demandas del mercado externo. Una planicie en donde es muy fácil llegar con un tractor e implementar algún sistema de riego o algunos otros mecanismos más sofisticados para generar esa producción y para hacer más eficiente el proceso productivo. Pero finalmente es una producción que se va porque está destinada a abastecer la demanda del mercado externo, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Y es la tierra más productiva porque tiene vocación agrícola, ¿verdad? Es la tierra más fértil en manos del capitalista agrícola, ¿verdad? Y aquí está un minifundio. Entonces, si vemos acá, los minifundios generalmente están en tierras montañosas. Estas tierras montañosas tienen vocación forestal, no tienen vocación agrícola. Entonces, ya aquí, imagínense, hay un deterioro al ambiente porque estas personas, para poder ubicar sus viviendas aquí, tienen que botar cubierta boscosa, tienen que botar árboles, ¿verdad? Entonces, botan árboles y siembran, ¿verdad? Siembran en esta tierra, ahí están sus parcelitas sembradas. Siembran agrícolamente en un suelo que tiene vocación forestal, pero finalmente, ¿verdad? Eso se los agradecemos porque muy probablemente esto es lo que abastece nuestro mercado. Pero también imagínense que acá cuesta, que a ellos les cuesta producir, porque tienen que subir aquí más allá, más arriba, siguen ellos subiendo y siguen produciendo. Cuando nosotros vamos en la carretera vemos esas montañas como que fueran alfombras, ¿verdad? Con producción agrícola, es una belleza. ¿Cuánto les cuesta subir ahí y luego bajar ya con la cosecha?
Ahí no sube un tractor, y ellos tampoco tienen acceso a un tractor, a sistemas de irrigación. ¿Cómo hacen para estar regando eso cuando no llueve? Imagínense ustedes. Y luego bajarlo, y luego transportarlo, ¿verdad? El transporte. Y luego que se constituyen en víctimas de los intermediarios por toda esa serie de vicisitudes, ¿verdad?, que pasan para poder producir, ¿verdad? Pero ahí estamos, esa es la realidad. Entonces, este suelo no es para producir agrícolamente, sin embargo, ahí se produce, deteriorando el ambiente. Leamos acá, por favor. En los minifundios se concentra la mayor población guatemalteca, cuya principal o única ocupación es la agricultura. ¿Leo todo el párrafo, licenciado? Por favor. Okay. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, ENEI 1-2013, la agricultura es la actividad económica que absorbe la mayor cantidad de fuerza de trabajo, 30.4%. Siguiéndole en orden de importancia el comercio y servicios, con 29.6% y la industria con 13.2%. Tomando en consideración la rama de actividad económica, es en la agricultura en donde se ocupa el mayor porcentaje de niños, con el 51.4%, seguida de la industria con el 25%, y del comercio con el 23.6%. Gracias. Entonces, en los minifundios está concentrada la mayor parte de población guatemalteca, ¿verdad? Allá en el área rural. Y ellos se ocupan principalmente a labores agrícolas, ¿verdad?, cuando pueden, porque muchos de ellos han quedado desvinculados del uso de la tierra y tampoco tienen acceso a un trabajo en el área rural, y son los que emigran, ¿verdad? Se vienen a las áreas urbanas, o de al tiro, pues ya se van a Estados Unidos o a algún país de Europa, arriesgando la vida. Muchas veces se quedan en el camino y no llegan, ¿verdad? Entonces, la Encuesta Nacional del Empleo e Ingresos de enero 2013, lamentablemente, pues estas situaciones puede ser que numéricamente cambien, pero no es a favor, sino que lamentablemente las mismas condiciones persisten. Entonces, la agricultura es la actividad económica que absorbe la mayor cantidad de fuerza de trabajo. Luego le sigue en orden de importancia el comercio, miren, y la industria, que es una materia, una asignatura pendiente para nosotros. Y además de ello, esto que es muy triste, ¿verdad?, que donde se ocupa la mayor parte de niños para trabajar en labores agrícolas, precisamente es en la agricultura, ¿verdad? Niños trabajando, niños que debieran estar en la escuela, preparándose, desarrollando sus capacidades cognitivas, sus conocimientos, habilidades, destrezas, su intelecto, ¿verdad?, elevando su potencial productivo. No están trabajando, ¿verdad?, en la agricultura, algunos en la industria y otros más en el comercio. En condiciones tristes, porque niños trabajando no debiese de ser, ¿verdad? Pero es otro síntoma de nuestra sociedad subdesarrollada, atrasada, tercermundista, ¿verdad? Por favor, leamos acá, chicos y chicas. La estructura agraria en Guatemala sigue caracterizada por una histórica alta concentración de los recursos en un número reducido de grandes unidades económicas, agrícolas y no agrícolas, que ha producido un patrón distributivo profundamente desigual de los beneficios de crecimiento económico y ha estrechado las opciones económicas y sociales de amplios sectores de la población. Gracias. Entonces, esa es nuestra estructura agraria, esa es nuestra realidad, caracterizada por esa alta concentración de la propiedad rural en pocas manos, ¿verdad? Un número reducido de familias que tienen esa concentración de la tierra y por ende tienen la concentración de la riqueza y también la posibilidad de controlar políticamente todo en favor a ellos, ¿verdad? Produciendo y generando ese patrón distributivo con una profunda desigualdad, segmentación, polarización de la sociedad,
¿verdad? Y además estrechando, haciendo cada vez más pequeñas e imposibles las opciones económicas y sociales para que la población campesina, las mayorías se desarrollen, ¿verdad? Alcancen el desarrollo y alcancen elevar sus condiciones y sus niveles de vida. Ahí estamos con el sector primario y las actividades primarias que son nuestras, son propias, ¿verdad?, de nuestra sociedad. En cuanto a como actividad económica, la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Ahí sí que la producción de organismos vivos, tanto vegetales como animales, y cuando hablamos de esta producción o cultivo de organismos vivos animales, la ganadería o el pastoreo, la ganadería para las especies grandes como el ganado equino, el ganado vacuno, ¿verdad? Y el pastoreo para especies pequeñas como por ejemplo las ovejas, ¿verdad? O las cabras, la pesca y ahí sí que la extracción de recursos forestal, que esto es muy triste en el caso nuestro porque, repito, nosotros somos un país con un suelo de vocación forestal, ¿verdad? Lamentablemente, pues tampoco, a pesar de que ese recurso tiene mucho valor. Alguien me decía, licenciada, pero si nuestro suelo es forestal, ¿por qué no nos dedicamos a eso si el recurso forestal tiene tanto valor? Es difícil porque imagínense ustedes que ahorita decidiéramos hacer eso. ¿Cuánto tarda para crecer un árbol? 20, 30, 40 años, ¿verdad? Y en ese tiempo nos morimos de hambre, ¿verdad? Y aparte la serie de conflictos que esto provoca, por ejemplo, en los lugares fronterizos allá en Petén con México y con Belice, la problemática que se da con esto del contrabando del recurso forestal, ¿verdad? Ahí vienen más problemas, ¿verdad? Más conflictos. El sector secundario, que es nuestra asignatura pendiente, y el sector terciario de igual manera, aquí accedemos importando, comprando, porque nosotros no producimos, ¿verdad? Entonces, históricamente, jóvenes, la estructura agraria es la mayor fuente de conflictos de nuestra sociedad, ¿verdad? Para resolver los principales problemas que derivan de esa estructura agraria, cuando menos tenemos que analizar y tenemos que estudiar la problemática desde cuatro puntos de vista que reviste esa estructura agraria: una importancia económica, una importancia política, una importancia social y una importancia ecológica, ¿verdad? Todos estos son ámbitos, esferas, niveles dentro de los cuales debe ser analizado esto que es la estructura agraria, ¿verdad? De acuerdo a su importancia económica, política, social y ecológica, que la vamos a ir hablando conforme vayamos desarrollando el contenido. En el caso nuestro, pues nos interesa más esto, lo social. Esto es lo que más nos interesa. Y vamos a llegar por ahí, vamos a analizar desde un punto de vista económico, político, social y ecológico esto que es la estructura agraria. Hablemos de esto, leamos por acá estos dos párrafos superiores, por favor. Las características de la estructura agropecuaria del país no han variado a lo largo de muchos años, al contrario, se ha acrecentado. La minifundización aumentó del 21% en 1950 al 45% en el 2003, en cuanto a números de fincas, y de 0.77% a 3.2% en cuanto a superficie en el mismo periodo de la Flaxo. La tendencia en el incremento en el número de fincas sin aumento proporcional en la superficie evidencia la atomización cada vez mayor de la propiedad agropecuaria, creándose una realidad minifundista incapaz de producir a niveles que permitan la
subsistencia de las familias que la habitan. Flaxo 2006. Gracias. La Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces uno leyendo esto dice, bueno, pero han crecido el número de fincas. Cuando hablamos de finca, nosotros nos imaginamos, ¿verdad?, grandes extensiones de tierra con animalitos, gallinas, pollos, vacas, cerdos, en nuestra mente, ¿verdad? Imaginamos eso. Pero en realidad, jóvenes, para efectos de un censo, una finca se considera una extensión de suelo no menor de 400 metros cuadrados, que sea ocupada total o parcialmente para labores agrícolas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? 400 metros cuadrados realmente es poco, tomando en consideración, jóvenes, que las familias en el área rural son muy numerosas, ¿verdad? Entonces, cuando se dice que han crecido el número de fincas y se denota de acuerdo a esos datos, ¿verdad? Sí, pero esto asociado a la atomización de la tierra, porque cada vez son más pequeñas. No son menores de 400 metros cuadrados, porque si son menores ya no se consideran fincas, pero son pequeñas, considerando el número de familias, de miembros de las familias que viven en las familias promedio en el agro son muy numerosas, ¿verdad? Entonces, ahí se da esto que es la atomización de la tierra. Claro que han proliferado las fincas, pero pequeñas, ¿verdad? Producto de esa división y de esa herencia de tierras, pero cada vez son más pequeñas y más insuficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las familias promedio en el agro y darle la posibilidad de producir un volumen que abastezca sus necesidades y también abastezca nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de la estructura agraria en la actualidad, ¿verdad? Que se manifiesta en esto que es la atomización de la tierra, ¿verdad? Porque esas estructuras no han variado a lo largo de los años, se han mantenido, ¿verdad? Y claro que hay una tendencia en el aumento de fincas, sí, pero unas fincas cada vez más pequeñas, ¿verdad? Porque cada vez se está dividiendo y fraccionando más y haciendo más pequeñas las parcelas, ¿verdad? Entonces ahí estamos, esto según la Flaxo, repito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Leamos acá, por favor. En el ámbito estructural, el Estado, tanto colonial como republicano, siempre ha privilegiado los intereses de los grupos dominantes, dando como resultado una constante adecuación en su ser y existir a dichos intereses, de tal manera que las sucesivas políticas estatales puestas en funcionamiento en Guatemala siempre han sido elaboradas desde la óptica e intereses dominantes. El fruto de esta relación simbiótica, Estado, grupos dominantes, ha sido una permanente imposición de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, excluyentes y discriminadoras. Palma G. 2007. Gracias. Entonces, el Estado jóvenes, tanto en la época de la colonia, con aquel régimen colonial de tierras, como a partir de la época independiente, la república, ¿verdad? En la actualidad, siempre ha privilegiado los intereses de las clases dominantes, ¿verdad? Aquellos que detentan el derecho de propiedad privada sobre grandes extensiones de tierra y que tienen ese poder político también, ¿verdad? Entonces, todas las políticas y estrategias siempre han ido encaminadas a privilegiar sus intereses, ¿verdad? Entonces, dice, el fruto de esa relación simbiótica, es decir, la relación entre tanto los grupos de poder como aquellos que están desposeídos y que están sometidos, ¿verdad? Mantienen esas mismas estructuras, esa permanente imposición de estructuras económicas, políticas y sociales, además de que excluyen, polarizan, segmentan a la sociedad, ¿verdad?
Entonces ahí estamos con esto que es realidad y es práctica social. Hablemos de lo agrícola y lo agrario. Son dos términos jóvenes que a primera percepción parece que fuesen sinónimos, pero no son sinónimos, ¿verdad? Tienen su diferencia. Cuando hablamos de lo agrícola, es todo lo relacionado con la agricultura, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con la agricultura, que es un proceso, es un producto, la agricultura es un producto cultural, ¿verdad? Es un cuerpo de conocimientos que provienen de la tradición, de los descubrimientos, de la aplicación de sus técnicas a los procesos productivos. Es una disciplina que se puede dividir en varias ramas, como por ejemplo la producción de hortalizas, horticultura, de frutas, fruticultura, ¿verdad? Si se está criando ganado, la ganadería, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la agricultura, que es esto relacionado con lo que es lo agrícola, ¿verdad? Pero lo agrícola solo se enfoca en lo técnico, ¿verdad? Hablar de todo lo relacionado con la agricultura, y lo agrícola es aquello en donde se utiliza, que tiene que ver con la utilización del suelo tiene que ver con la utilización del suelo como factor productivo, ¿verdad? Entonces, todo lo relacionado con el suelo como factor productivo, producción de organismos vivos, tanto vegetales como animales, ¿verdad? Si hablamos de los animales, crianza de ganado para especies grandes, ¿verdad? Que es ganadería, o pastoreo para especies pequeñas, que era lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Como las ovejas, las cabras, ¿verdad? Entonces, hablar de lo agrícola tiene una connotación tecnológica. Es un tipo de proceso productivo, ¿verdad? Entonces, para estar claros, hablar de lo agrícola es utilizar el suelo como recurso productivo, como factor productivo. Ahí estamos hablando de lo agrícola, Entonces, cualquier actividad productiva que se realiza en ese recurso suelo, ¿verdad? En la tierra, pero particularmente en el recurso suelo como factor productivo, como recurso productivo, ¿verdad? Y la producción, les decía, la agricultura, cultivo de organismos vegetales, hablar de lo pecuario también, que es el uso de la tierra para la crianza de animales, ganadería, pastoreo, avicultura, apicultura, ¿verdad? Eso en cuanto a lo agrícola. Hablar de problemas agrícolas, por ejemplo, sería hablar de monocultivo, porque el monocultivo es un problema agrícola. ¿Por qué? Porque se está produciendo lo mismo en el suelo, y producir lo mismo en el suelo lo termina agotando, ¿verdad? Por ejemplo, la clase de los capitalistas en el agro, aquellos que generan su producción atendiendo las demandas del mercado externo, pues es cierto, ellos producen caña de azúcar y vuelven a poder producir caña de azúcar, por ejemplo, que es la industria más avanzada en Guatemala, la agroindustria azucarera. Producen caña y vuelven a producir caña, pero ellos tienen la posibilidad, tienen acceso a los capitales y tienen la posibilidad de incorporar a sus procesos productivos avances científicos y tecnológicos. Tienen la posibilidad de tratar el suelo, de utilizar técnicas nuevas para preservar las capacidades físico-químicas y productivas del suelo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los campesinos con pequeñas extensiones de tierra no tienen esa posibilidad. Y producen hoy frijol, cosechan frijol, mañana producen frijol y cosechan frijol, pasado producen frijol y cosechan frijol, sin darle ningún trato especial al suelo, y aplicando siempre las mismas técnicas, muchas veces heredadas ahí sí que generacionalmente, a veces aplicando algunas técnicas que desgastan o erosionan o queman los suelos, como la roza, ¿verdad? Y entonces se agota, el suelo se agota y se destruye, ¿verdad? Entonces, por eso el monocultivo es un problema agrícola,
¿verdad? Por eso, por ejemplo, la producción agrícola en laderas, en zonas montañosas, ese es un problema agrícola. ¿Por qué creen ustedes que sea un problema agrícola? ¿Por qué creen ustedes que la producción en laderas o en zonas montañosas provoque un problema agrícola? Licenciada, no sé si está en lo correcto, pero podrían haber al momento de tener, ¿cómo le diría? Problemas en cuestión de climas y cuestiones relacionadas al medio ambiente, deslizamientos, no sé si esté bien, porque habría problemas del suelo. Sí, porque se le está dando un trato agrícola a un suelo que tiene vocación forestal, ¿verdad? Entonces no se le está dando el trato debido porque conforme a su vocación no es un suelo para producir agrícolamente, sino que es un suelo para producir forestalmente. Entonces, esos son problemas agrícolas. Entonces, hablar de lo agrícola se refiere a los aspectos técnicos de un determinado tipo de trabajo productivo sobre el suelo, ¿verdad? El suelo, sus capacidades físicas, químicas, orgánicas, su vocación, la fertilidad del suelo, las plagas, las enfermedades, todo eso es hablar de problemas agrícolas, abstrayendo cualquier situación o implicación social, ¿verdad? No ocurre lo mismo con lo agrario. Cuando hablamos de lo agrario, aquí sí tiene que ver todo esto, toda la situación agraria tiene que ver con las relaciones sociales de producción que se establecen en el área rural, ¿verdad? En torno a esto que es el suelo, ¿verdad? Entonces, eso es hablar de lo agrario. Entonces, se refiere a todos los aspectos, entonces se refiere a todos los aspectos técnicos de un trabajo productivo, ¿verdad? Pero en donde se involucran las relaciones sociales de producción. Se refiere al enfoque en sí con que se tratan los problemas que surgen de las relaciones sociales de producción en el área rural. De hecho, para nosotros esto es lo más importante. Eso es lo más importante porque son esas relaciones sociales que se establecen en el área rural, ¿verdad? Enfoque con que se tratan los problemas que surgen de las relaciones sociales de producción en el área rural. Y de cualquier manera lo agrario incluye lo agrícola, ¿verdad? Porque las relaciones sociales en el área rural se van a dar necesariamente, se tienen que dar en torno a ese recurso fundamental que es el suelo, que es la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo agrario incluye lo agrícola, pero específicamente tiene que ver con las relaciones sociales que se dan en el área rural, ¿verdad? Entonces, los problemas del campo se relacionan con el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. Recordémonos que eso es fundamental, ¿verdad? Ese desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, ese avance de las fuerzas productivas. Entonces, eso es parte de esto que es lo agrario, porque demanda que esas fuerzas productivas alcancen desarrollar su potencial productivo, elevar su potencial productivo, desarrollar sus capacidades intelectuales puestas al servicio de la productividad aquí, en esto que es la estructura agraria, en lo que es el sector agrícola. Entonces ahí estamos con lo agrario, ¿verdad? Lo más que, repito, es lo más importante para nosotros dentro de esto que es la problemática socioeconómica, porque es eminentemente social y se refiere a las relaciones sociales, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de conceptos agrarios como la parcería, el latifundio, la tenencia de la tierra, estos son problemas agrarios, derivan de esas relaciones sociales en el área rural. La parcería, cuando hablamos de la parcería, es un contrato que tiene su origen en aquel régimen colonial de tierras, nos lo trajeron los españoles, ¿verdad? Y es un contrato que se realiza entre el terrateniente y el campesino, en donde el terrateniente le da un pedazo de tierra al campesino para que lo trabaje, ¿verdad? Y entonces dice el terrateniente, bueno, entonces vamos ahí a obtener el beneficio de la producción en partes iguales, porque él está poniendo la tierra, es lo único que pone, ¿verdad?
El campesino tiene que hacer la inversión, sembrar, cuidar la tierra, cuidar la siembra, el cultivo, velar, ¿verdad?, para que crezca, se reproduzca, y luego cosecharlo, limpiarlo, pesarlo, empacarlo, ¿verdad? Pero los beneficios van a ser en partes iguales con el dueño de la tierra, porque él es el dueño de la tierra. Entonces yo te estoy dando la tierra, es lo más caro. Entonces estoy poniendo la tierra, vos ponés lo demás y vamos mitad y mitad, ¿verdad? La medianía también es otra práctica que se da en el área rural. Igual va mitad y mitad, ¿verdad? En cuanto a los beneficios. El latifundio, que ya sabemos que es el propulsor de esa concentración de la tierra, y la tenencia de la tierra, que repito, tener la tierra en el agro no significa tenerla en propiedad, y de ahí que deriva la alta conflictividad, ¿verdad? Y los problemas que se dan en el área rural. Entonces, estos son problemas agrarios que implican relaciones sociales en el área rural, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en cuanto a esos problemas agrarios, tenencia de la tierra, la orientación de la producción, aquellos problemas fundamentales de los que hablábamos al principio, esos son problemas agrarios. Los problemas de concentración de la tierra es un problema agrario, ¿verdad? Porque es parte de o involucra esas relaciones sociales de producción. En este caso, relaciones sociales desiguales, que se inmetan y polarizan y van en detrimento de las mayorías. ¿Estamos ahí, chicos y chicas? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada, disculpe, entonces podemos decir que ¿cómo era? Agrícola es la actividad, ¿verdad?, que se realiza, como usted decía, la ganadería, entre otras. Ajá, donde se utiliza el suelo sociales. Lo agrícola lo importante en lo agrícola es que es aquello en donde el suelo se utiliza como factor productivo y todas las actividades productivas que realicemos en ese suelo, en el recurso suelo. Ahora sí, Anthony, sigamos con lo agrario. Y que lo agrario, como usted mencionaba, son las relaciones sociales que se presentan entre el propietario de la tierra y el que la trabaja. Exactamente, que por lo regular pues van a provocar conflictos, ¿verdad?, entre el que tiene y el que no tiene, o el que tiene muy poco, ¿verdad? Y de ahí deriva una serie de conflictos en nuestra sociedad. Por eso les decía que para efectos del curso y de tratar esa problemática socioeconómica en Guatemala, lo fundamental en este caso, derivado de esa estructura agraria, es lo agrario, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, chicos y chicas. Seguimos. Carlos Quinteros, ¿qué dice su corazón? Cuénteme. ¿Qué tal, licenciada Tania? Muy buenas tardes. Le saluda Carlos Quintero. ¿Sí? No sé, licenciada, si usted quisiera abordar el tema de la crisis de la universidad, pero no sé si usted me lo permitiría y no sé si los compañeros están dispuestos también a entablar la conversación, que es un tema muy importante para sus intereses, no solo ellos, sino de los